Hoshiña jaumi chigausitaiki sarukitaiki iyu. Hoshiña becas y churapataiki. Bienvenidos a todos. Gracias por su seguimiento y su fidelidad al noticiero emitido. Domingo, 19 del año litúrgico. La palabra de Dios nos lleva a reflexionar sobre el don de la fe. Jesús calma la tormenta, demuestra su poder sobre las fuerzas naturales. Los apóstoles, asustados al ver a Jesús caminar sobre las aguas, se espantan. El Señor, al hacerse conocer, siembra la seguridad y la paz en el corazón de sus discípulos. Compartamos la homilía de este día. El domingo, día del descanso, día del Señor, nos ha de llenar de esta calma, la que Jesús hoy día comunica a sus apóstoles. Tranquilícense, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Cada semana que pasa, cada día, a veces nos puede causar mucho miedo y mucho temor, sobre todo por la situación en que nos encontramos, sacudidos por las malas noticias. No faltan aquellos que siembran miedo en el corazón de muchos, y el temor y el vicio que a veces acompaña se esparce. La experiencia de los apóstoles del Evangelio de hoy debe darnos motivos a repensar hasta qué punto somos hombres y mujeres firmes y fuertes en la fe. Los apóstoles acaban de presenciar un milagro de la multiplicación de los panes. El Señor les ha revelado su poder sobre la naturaleza. Hoy, cuando lo ven caminando por las aguas, se asustan y no creen. Y Pedro se atreve a probar su fe pidiendo a Jesús que lo deje caminar sobre el agua. Hermanos, debemos mirar si de veras nos sentimos siempre acompañados por el Señor. Debemos llorar también, como el apóstol hoy día, por la falta de fe en muchos hermanos. San Pablo hoy dice, profundamente entristecido que sus conciudadanos de su propia raza dejaron creer en el Señor. Pues esta tristeza seguramente también, hermanos, acompaña a toda la Iglesia, que a veces achican nuestras comunidades. El ser humano se deja jalar por los vientos contrarios, cree en las fábulas, en los cuentos, menos en la palabra del Señor. En este domingo, hermanos, como los apóstoles, se postraron ante el Señor en la barca. No sabían qué hacer, humillados por su falta de fe. Y confesaron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, día a día debemos confesar esta fe para no dejarnos atormentar por los disques y por las cosas que dicen, que comunican, que a veces nos espantan a propósito para sembrar el temor en nuestra vida. Sobre todo también
desintegrar la familia y poner las hostilidades entre los hermanos. Pues, ¿qué hay que pedir al Señor? Esta fe tan fuerte, tan solemne, como lo hemos hecho hace mucho, porque todos bautizados hemos recibido la misma semilla del amor de Dios. Todos hemos saboreado la misericordia del Señor. Todos nos hemos comprometido de crecer en la fe, en el amor y en la esperanza. Y es nuestro trabajo de día en día para que esta fe no se debilite. Y no olvidemos que la comunidad te espera y llora tu ausencia. Yo creo que es tiempo, que esta pandemia ya seguramente ha cambiado muchas vidas, pero ojalá que sea un aspecto positivo, no que ha debilitado la fe. Esta pandemia de repente es un momento de prueba para hacer de su familia, de su hogar, una casa de Dios y casa de oración. Demos también mano solidaria a los hermanos que dudan en su propia fe, como Pedro. Demos nuestro apoyo a aquellos que necesitan de la cercanía y de consuelo también en estos días, porque el verdadero poder se encuentra en el Señor. Hermanos, que nos abramos esta gracia del Señor que nos da conocer a Él y reconocerlo en todos los acontecimientos de nuestra vida. Así sea. Es el pan que desciende del cielo. El movimiento mariano cada domingo se reúne al rezo del Santo Rosario y sigue invitando a esta devoción.
En los días anteriores, Monseñor Robert Flop, obispo de San Ignacio de Velasco, ha emitido un pronunciamiento de la Iglesia sobre los conflictos suscitados por los integrantes del movimiento al socialismo, que de una forma irrazonable amenazan la paz social en Santa Rosa de la Roca. Su muestra de intransigencia, falta del compromiso de una convivencia pacífica y armoniosa con los pobladores de la región de Chiquitos, requiere una condena y rechazo de parte de todos los que hacen siglos moran y habitan estos territorios. A pesar del llamado a la sensatez, la respuesta de los simpatizantes del movimiento al socialismo han sido contraria de lo esperado. Condenamos este tipo de conducta y su presencia entre los pobladores se hace indeseable para todos. Se pide a la justicia que actúe, que se haga un desagravio a las víctimas de la violencia ejercitada por los indeseables en esta sociedad chiquitana. Diócesis de San Ignacio de Velasco, Avenida Santa Cruz, Palacio Episcopal San Ignacio. Comunicado: violencia en Santa Rosa de Roca. Vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. 2 Corintios 13:11. Condenamos el bloqueo de la carretera y la violencia en Santa Rosa de Roca, protagonizados por grupos, según reportajes afines al MAS, en protesta por la fecha de elecciones dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral. Este ataque contra la población de Santa Rosa y la región, por una diferencia de apenas 6 semanas en la fecha del sufragio, no tiene justificativo alguno. No se puede defender la democracia con la violencia por una causa tan insignificante. Y termina diciendo: es hora que se convierta el descontento en compromiso constructivo para el futuro, abandonando esta violencia fratricida que solo posterga aún más la superación de tantas carencias que sufrimos en salud, educación y desarrollo. Dios mismo nos exhorta: vivan en armonía y paz. Monseñor Robert Hernán Flop, obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, 4 de agosto de 2020. Compartimos la celebración litúrgica del 11 de agosto al honor de Santa Clara de Asís. Es un motivo para hacer homenaje a la familia franciscana y concretamente a la Segunda Orden de San Francisco, hermanas damas pobres, hijas espirituales de Santa Clara de Asís. Nuestro saludo y felicitaciones, nuestros buenos deseos en esta ocasión. Deseamos, con las plegarias elevadas al cielo, tengamos la dicha como pueblo chiquitano de seguir gozando de la presencia de los religiosos y religiosas de la Orden franciscana. Expresamos aquí
nuestra preocupación como católico, que haya muchas vocaciones a la vida religiosa, tanto de la orden masculina como femenina. Conozcamos más de cerca la vida de Santa Clara de Asís. La vida de Santa Clara de Asís. En 1193 nace Clara de Asís, hija de Hortelana y de Messer, favarone de Ofreduccio de Bernardino. En 1200, los nobles tienen que abandonar también sus castillos. La familia de Clara, que tiene 7 años, se exilia en Perusa. Y en 1203, noviembre, tras un acuerdo de paz, Clara regresa a Asís. En 1206, en enero, Francisco, denunciado por su padre, renuncia todo ante el obispo Guido, y Clara, con 12 años, sueña con hacer lo mismo. De 1206 al 1208, Francisco repara la iglesia de San Damián y profetiza que allí surgirá un monasterio de señoras santas. 1210 al 1211, Francisco y sus compañeros se trasladan de Ribotorto a Santa María de la Porciúncula. Clara tiene 17 años. Por medio de una amiga suya, ayuda con limosnas a los que trabajan para la construcción de la casa de los hermanos. En 1211, en invierno, Clara mantiene entrevistas secretas con Francisco, que la va preparando para abrazar la vida de pobreza. 1211, el 28 de marzo, en Domingo de Ramos, el obispo Guido, que debe de estar al corriente de sus planes, entrega personalmente a Clara una palma, símbolo del martirio, que está a punto de abrazar. En invierno y en la nieve floreció el rosal. En 1211, el 29 de marzo, la madrugada del lunes santo, se escapa de su casa y corre a la Porciúncula, donde la esperan Francisco y los suyos con antorchas encendidas. Ante el altar de la Virgen, el santo le corta sus rubios cabellos y recibe de ella la profesión de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Ese mismo día,
la trasladan al monasterio de San Pablo de las Abadesas, cerca de Asís. En 1211, en abril, Clara se traslada de nuevo a otro monasterio, Santo Ángel de Panzo. (1211) El 14 de abril, Catalina de Favarone sigue a su hermana y se le une al grupo de damas pobres. Se consagra al Señor con el nombre de Inés. (1212) Francisco consulta a Clara y a sus hermanas acerca de si debe dedicarse a la contemplación o a la predicación. Suele visitarlas con frecuencia y mantiene con ellas deliciosos coloquios espirituales. En 1214 surgen los primeros monasterios de clarisas. 1216, en julio, Clara consiguió del Papa Inocencio III un privilegio de pobreza para que nadie pudiera obligarlas a tener rentas o propiedad alguna. En 1220 llega a Asís la noticia de la muerte de los 5 mártires franciscanos de Marruecos. Clara llora por ellos y expresa su ardiente deseo de ir también ella a dar testimonio de la fe con su vida. (1222) Francisco, enfermo, visita a Clara y a sus compañeras. Se limita a sentarse en medio de un círculo de ceniza trazado en el suelo, mientras recita el salmo Miserere Nobis, antes de marcharse. En 1224, Clara empieza a estar enferma por sus excesivas penitencias y ayunos. Francisco y el obispo Guido II la obligan a comer siquiera un pancillo al día. 1225, en enero, Francisco, tras su regreso de la Verna, con los estigmas y enfermo de los ojos, yace en San Damián, fuera de la clausura, en una celda de esteras dentro de la celda de los frailes que atienden a las hermanas. Ahí compuso el cántico del hermano Sol. Open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature,
1226. Finales de septiembre. Francisco yace enfermo en la porciúncula y Clara también enferma. Teme morir antes que él. El santo, para consolarla, le envía un escrito para ella, manifestándole su última voluntad para ella y sus hermanas. (1226), el 4 de octubre, el cortejo fúnebre da un rodeo y pasa por San Damián para que Clara y sus hermanas puedan dar el adiós definitivo a Francisco. A través de la reja abierta para la ocasión, pudieron ver y besar los estigmas que aún adornaban su cuerpo. La descripción del llanto de las damitas pobres es una de las páginas muy hermosas y emotivas de la vida primera de Tomás de Celano, que presenció esa misma escena. En 1230, Inés escribe una carta a su hermana desde Florencia. En 1231 muere San Antonio de Lisboa, conocido como San Antonio de Padua, junto al monasterio de las Damas Pobres de la Arcelia. En 1240, los sarracenos del ejército de Federico II entran en el claustro de San Damián. Clara defiende el monasterio y a sus hermanas recurriendo a Cristo Eucarístico. En 1241, las oraciones de Clara y sus hermanas libran a Asís del asedio de las tropas imperiales dirigidas por Vidal. En 1245, el Papa Inocencio IV promulga una regla para las clarisas. En 1252, ante las insistencias de Clara, el Papa Inocencio IV aprueba su regla, basada en la que redactó Francisco para ellas. En 1252, el 25 de diciembre, Clara, gravemente enferma, no puede asistir a los oficios navideños de medianoche con sus compañeras. Se queja al Señor de su situación y ve realizado su sueño de seguir a distancia
los cantos y la misa de Nochebuena, celebrada por los frailes menores en la Basílica de San Francisco. I feel his love awakening my heart. 1253, 9 de agosto, And sister, en vísperas de la muerte de Clara, Papa Inocencio IV, que residía en Asís, en el Sacro Convento de San Francisco, aprueba con bula oficial la regla de Clara. (1253) El 11 de agosto, muere Clara en San Damián, a los 60 años. Después de 42 años de vida consagrada y de encierro voluntario en dicho lugar. 1253, el 12 de agosto, el Papa Inocencio IV preside los funerales y el traslado de su cuerpo a la iglesia de San Jorge de Asís. 1255 El 26 de septiembre, el Papa Alejandro IV canoniza a Santa Clara. Fue Tomás de Celano, probablemente, quien escribió por encargo del Papa la vida de Santa Clara, como antes lo hiciera con la de San Francisco de Asís. 1260, los restos de Santa Clara son trasladados a su lugar definitivo, bajo el altar mayor de la basílica construida en su honor, sobre los cimientos de la antigua iglesia de San Jorge, donde permanecía sepultada desde su muerte. 1958 Santa Clara es declarada patrona de la televisión en virtud de la visión de la noche de Navidad de 1252. Muchas gracias por su atención prestada. Paz y bien.